Les doy una fraternal, muy fraternal bienvenida a todos los presentes interesados en escuchar la conferencia, charla o plática, como gusten llamarle, que Miguelito nos proporcionará a continuación. Cuando digo Miguelito, me refiero a nuestro querido hermano Miguel Palacios Moyo, que es miembro de la Logia Aura de la Ciudad de México, la cual es la logia madre de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica. Esta logia fue fundada en 1906, o sea, hace 118 años que fue fundada nuestra querida logia Aura. Y Miguelito ingresó a ella por allí de 1960. Así que de 1960 para acá data la historia de estudiante de teosofía de nuestro querido hermano Miguel Palacios, a quien le cedo la palabra a partir de este momento. Gracias por tu colaboración, querido Miguel. Siempre lo diré, que tu colaboración es muy especial por lo que significa, por la amistad que tenemos entre tú y yo, por tu largo proceso como estudiante de teosofía y por supuesto por salir de un museo para venir a disertar sobre estos temas tan interesantes de la teosofía. Así que adelante. Muchas gracias, Miguel. Les decía yo que en principio, por recibirlos con la alegría que me produce su presencia, y los saludo con el fraternal y sincero reconocimiento de Namaste. Estimados hermanos, como estamos iniciando el mes, hay un nuevo tema de estudio de nuestro libro que nos presenta un nuevo tema en este mes, que es la tolerancia. Tema que varios hermanos desarrollaremos con la libertad que nos da la teosofía para interpretar estas enseñanzas según nuestra propia búsqueda, comprensión y experiencia, para que al compartirla sea con el enfoque de no imponer creencias, sino de motivar y la exploración y el desarrollo personal dentro de un marco de unidad fraternal universal. Tolerancia. En una obra tan importante como como es este movimiento, nadie debería pensar que todos sus asociados sean congeniales, congeniar, coincidir, intuitivo y prudente o valerosos. Una de las primeras pruebas del autodominio se manifiesta cuando una muestra que puede ser amable, indulgente y afable con el compañero que tiene los caracteres y temperamentos más desiguales. Una de las muestras más fuertes de retrogradación es cuando uno demuestra y espera que los otros gusten de lo que a él le gusta y obren como él obra. En este texto de introducción, brevemente se nos presenta el tema de la tolerancia, pero además enfatiza que en la adquisición de ese valor ético, para desarrollarlo, es imprescindible crear o participar una convivencia de hermandad. Hay quienes erróneamente creen
que la tolerancia es una especie de aceptación resignada hacia los otros, no siendo lo correcto. Entonces, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es una virtud que fundamenta la no violencia y evita el conflicto. Es tener la capacidad de aceptar a todas las personas que no son ni piensan como nosotros o que tienen una muestras costumbre como nuestros valores, reglas y estilos de vida distan de los que solemos aceptar como propio. En el trasfondo de la tolerancia está el desarrollo de nuestra empatía y el respeto hacia los demás, lo que ya mejora la situación del otro y la nuestra, al dar lugar a un mundo más pacífico. Tolerar implica respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes a las nuestras. Es reconocer que todos somos singulares y distintos, lo que enriquece como sociedad. Es respetar al otro, es respetar nuestras propias diferencias, sobre todo con el semejante, con el que no nos cruzamos porque tiene la importancia de tener la misma constitución física y espiritual que nosotros, que hace presente en nuestra vida por alguna razón para realizar nuestra propia evolución. Todos podemos aprender a ser tolerantes y entre más temprano mejor. La tolerancia fomenta una actitud pacificadora que motiva la resolución de conflictos de manera respetuosa y asertiva. Promueve, facilita conductas que nos permitan ver aquello diferente desde el respeto y la aceptación. Para fortalecer este valor y ejecutarlo en nuestra vida, para ello es necesario, lo primero que hay que modificar es la enseñanza empírica con la finalidad de superar el estado consensual del mundo. Se puede educar no solamente desde la niñez con dirección pedagógica, sino que desde cualquier instante o circunstancia, entender a la tolerancia y fincarla en la aplicación correcta de estereotipos y prejuicios. Pero no debemos enseñar la realidad a los niños a través de etiquetas que solo polarizan eso de bueno y malo, negro, blanco, niño, niña, flaco, gordo, etc. Los estereotipos y prejuicios solo infunden una visión parcial de la realidad. Para diluir el efecto de los estereotipos y prejuicios,
es utilizar actividades de sensibilización y toma de conciencia sobre prejuicios y estereotipos. Se pueden dar a través de cuentos a los niños o exposición de experiencias de convivencia para adultos. Buscar el cambio en el lenguaje propio y de los niños. Evita hacer críticas y burlas contra sujetos diferentes. No permita los insultos ni las burlas por ningún tipo de condición. Considera que la tolerancia no solo es aceptar, sino interactuar y convivir pacíficamente con el otro. Por ello, se puede fomentar la cooperación, que los niños aprendan a ayudarse, a comprenderse, a pedir ayuda y colaborar entre ellos. También debemos enseñar a apreciar las diferencias como aportación a la belleza y la diversidad. La interacción entre cada uno de nosotros como miembros del grupo con el que nos complementamos y no nos dividimos. Una de las muestras más fuertes de retrogradación es cuando uno demuestra y espera que los otros gusten de lo que a uno le gusta y obren como nosotros obramos. Además, si no se efectúa nuestra propuesta, manifestaremos reacciones extremas, violentas e intolerantes. Esta manifestación implica no reconocer ni valorar la existencia de la diversidad humana. Tolerar no significa estar de acuerdo con todo, sino convivir pacíficamente y abordar los desacuerdos con la comprensión y el respeto. Día 1. Nadie tiene derecho a pretender autoridad sobre un discípulo o sobre una conciencia. No le preguntéis qué es en lo que cree. La cuesta del avance espiritual debe ser asida y guiada hacia la espiritualidad. No se la puede forzar llevándolo a creencias o culto emocional. KH. El desarrollo de esta virtud es fundamental para construir sociedades inclusivas y plurales, donde se valore la diversidad cultural, étnica y religiosa, etc. Y de aceptar que las personas tienen el derecho de ser diferentes, a tener sus propias creencias y a expresar de diversas maneras. No se trata de imponer nuestras propias ideas a los demás, sino de buscar la convivencia pacífica y el diálogo. No implica aceptar cualquier cosa, especialmente si se trata de situaciones que atentan contra la dignidad humana
o la justicia. Es un valor clave para construir una cultura de paz donde se resuelven los conflictos de manera pacífica y se promueve el entendimiento humano. Actuar de acuerdo con los propios valores y principios, inclusive cuando sea difícil o impopular. El autodominio como primer paso para activar en nosotros no implica la supresión de las emociones, sino más bien la capacidad de reconocerlas, comprenderlas y gestionarlas de forma constructiva. Es una habilidad clave para el desarrollo personal, el éxito en diversas áreas de la vida y el establecimiento de relaciones saludables. El autodominio como primer paso para activar en nosotros no implica la supresión de las emociones, como ya lo había dicho. El autodominio es una expresión humana y positiva y una característica del carácter que implica la capacidad en el manejo del propio control de los impulsos y reacciones que expresamos. Un segundo paso para lograr ejercitar nuestra tolerancia puede ser respetar las ideas diferentes, lo que no coincidan con las nuestras. Entender que la opinión son relativas y discutibles y que no se tiene la verdad absoluta. Ser capaces de expresar el punto de vista propio sin herir los sentimientos de los demás. No burlarse de las diferencias. Un tercer paso puede ser fomentar el diálogo abierto. Con el arte de la conversación. Para ello es necesario, en la mayoría de los casos, dominar el arte de la conversación, que es clave para desarrollar la tolerancia. Un cuarto paso sería usar ejemplos reales y estudios de caso, incorporando la diversidad en el currículum. Sobre todo, realmente mostrar la empatía a través de actividades prácticas, con lenguaje corporal real de nuestra disposición intelectual para comprender la opinión de nuestro interlocutor. Es importante recordar que la creencia de un semejante es un tema delicado y personal. No todas las personas están dispuestas a compartir sus creencias con cualquiera, y forzar la conversación puede ser contraproducente. Lo mejor es que la persona comparta sus creencias
cuando sienta cómoda y segura de hacerlo. Por ello, un teósofo no debe preguntar ¿en qué crees? Que es una pregunta intrusiva y potencialmente ofensiva, porque invade la privacidad de la persona y puede generar incomodidad. Te da la creencia en un asunto personal e íntimo. Además, esta pregunta no suele llevar a una conversación productiva y puede dar lugar a malos entendidos o juicios incorrectos. En lugar de preguntar ¿en qué crees? Es más apropiado preguntar ¿qué te parece? ¿O qué opinas de? Estas preguntas son más abiertas, que permiten a la persona compartir sus pensamientos y sentimientos sin sentirse presionada o juzgada. Si deseas conocer las creencias de alguien, es mejor hacerlo a través de una conversación amplia, donde se pueda explorar diferentes temas y perspectivas, en lugar de preguntar directamente sobre sus creencias más profundas. Esta cadinalidad demuestra un acto de tolerancia. Día 2. Ser tolerante y respetar sus puntos de vista religiosos. Si queréis que los vuestros sean respetados. KH. El respeto a la libertad de la religión y las creencias de un derecho es un derecho inalienable de todo ser humano, de tener la libertad de creer, pensar, opinar sobre una determinada creencia o religión. La protección de las minorías religiosas es un componente esencial de la promoción de la diversidad, la tolerancia y los derechos humanos en todo el mundo, al garantizar que todas las personas pueden practicar su fe libremente y sin temor a la discriminación o a la persecución. Estamos construyendo sociedades más justas y pacíficas para todos. La teosofía a menudo se confunde con una religión debido a su enfoque en lo espiritual, la búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino son elementos centrales en muchas religiones. En el contexto de su estudio, analizan prácticas y creencias de diversas tradiciones religiosas, como el hinduismo, el budismo, lo que puede llevar a la percepción de que es una religión. Esta exploración de diversas filosofías y religiones se enfoca en la búsqueda de la verdad, sin imponer dogma o creencias
específicas, aunque se considera una religión organizada con dogmas y rituales específicos. La teosofía sí comparte las características de las religiones, tales como todos búsqueda de la verdad, todas un enfoque en lo espiritual, una hermandad universal, reverencia a la vida, responsabilidad personal, autoconocimiento y desarrollo interior, creencia en la unidad de todas las religiones, énfasis en la ética y la moral. Día 3. Una vez quitados los grilletes y liberadas de su peso muerto de interpretaciones dogmáticas, nombres personales, concepción antropomórfica y sacerdotes asalariados. La doctrina fundamental de todas las religiones demuestran ser idénticas en su significación esotérica. Osiris, Krishna, Buda y Cristo se reconocerán como una y un mismo camino hacia la bienaventuranza final o nirvana. MC. Las religiones fundamentales en el mundo, en la era actual y quizá desde épocas ancestrales, proporcionan por medio de sus dogmas la base de las estructuras sociales y sistemas morales que guían el comportamiento humano y promueven la cohesión social en un tiempo determinado, lo que podría ser un factor común en su desarrollo. Los sistemas religiosos pueden presentar una visión del mundo más o menos abierta, o bien una doctrina más o menos cerrada, dogmáticamente, quizá anquilosada en plasmaciones arcaicas, pero aún cuando se mantengan las más antiguas configuraciones sacras, los mitos, los ritos y prácticas, no hay que esperar que permanezcan inmutables. Lo más probable es que su significado, así como sus formas, utilización social, vayan cambiando inexorablemente. Según fuentes fidedignas de estadísticas en el mundo, hay entre 4.200 y 9.900 religiones. ¿Cómo podemos confiar con margen tan amplio? Algunas de las cuales se practican en muchos países y cuentan con millones de miembros. Se calcula que el 70% de la población humana pertenece a una religión de las 5 religiones principales.
de budismo, cristianismo, hinduismo, islam y judaísmo. Si todas las religiones llevan a un mismo Dios, esas 5 deberían tener un común en sus enseñanzas, en su manera de presentar a Dios y su explicación del propósito divino y haber conformado un comportamiento humano fraternal de ayuda desinteresada, sobre todo consciente de sus actos. Pero es así la pregunta sobre si las religiones fundamentales comparten una raíz común es un tema de debate constante. Algunos argumentan que a pesar de sus diferencias de, superficiales, todas buscan respuesta a las grandes preguntas de la existencia humana y por lo tanto podrían tener un origen compartido. Esta visión a menudo se apoya en la idea de que todas las religiones son caminos diferentes hacia una misma verdad, o que todas derivan de una fuente primordial. Aunque es posible encontrar algunas similitudes superficiales entre las religiones, las diferencias en sus fundamentos son demasiado grandes para sugerir una raíz común universalmente aceptada. Quizá podría señalarse una área que mayoritariamente contiene, que sería el aspecto esotérico en sus enseñanzas generacionales, ya que el sentido esotérico de las religiones se refiere a la interpretación, comprensión profunda de sus enseñanzas, más allá de lo literal o exotérico, buscando verdades ocultas y una conexión personal con lo divino. Este enfoque, a menudo asociado con el misticismo y la práctica individual, busca la gnosis o conocimientos superiores a través de la iniciación y el desarrollo personal. En síntesis, la diversidad religiosa es una característica intrínseca de la experiencia humana y refleja diferentes formas de entender y relacionarse con lo sagrado, porque lo podemos nominar como Dios es el infinito, pero no así la razón humana, que es finita y limitada, por lo que a la deidad no la puede comprender plenamente. Esto significa que cada persona percibe a Dios de diferentes formas. Por eso han surgido diferentes religiones
o religiones religiosas con concepciones muy distintas de la divinidad. En resumen, el sentido esotérico de las religiones solo motiva e invita una exploración más profunda de las enseñanzas religiosas, buscando una conexión personal y trascendental con lo divino a través de símbolos, mitos y prácticas místicas. Día 4. Cuidar de no imponer vuestros modelos de vida o vuestras convicciones sobre otros. Ayudarles a formar sus propios ideales, a llegar a fomentarse sus propias convicciones, sean las que fueren, con tal de que les estimulen a una vida más noble. El camino espiritual es un proceso personal y profundo del autodescubrimiento y de la transformación interna. Es un proceso continuo de soltar patrones antiguos, redefinir creencias y aprender a vivir con atención plena en el presente. Cada persona experimenta su camino espiritual de forma única. Para algunos puede sugerir un momento de crisis o transición, mientras que para otros es la búsqueda intencional de propósito y conexión. En esencia, el camino espiritual es un retorno hacia uno mismo, un redescubrimiento del ser auténtico o más allá del ruido de la mente. Pero la verdadera espiritualidad se trata de reforzar la identidad ni distinguir de los demás. Se trata de despertarnos, que despertemos el ego, soltar las etiquetas y reconocernos como parte del todo, sin necesidad de demostrar nada. La paradoja es que cuando más intensamente queremos parecer espirituales, más nos alejamos de la esencia espiritualidad, de la humanidad, de la autenticidad, de la tolerancia y el desapego del yo. Al profundizar en nosotros mismos y en el mundo, es fácil aferrarse a conceptos como si fueran verdades absolutas, intentarlos darle sentido al cosmos a través de palabras, y nuestras ideas se convierten en proyecciones rígidas de lo que creemos entender. Sin embargo, la realidad no se puede captar únicamente por medio de conceptos. La esencia del ser
no se entiende, se vive. En conclusión, el camino espiritual es un viaje interior sin final. A la luz de las recientes pruebas que nos ofrece la ciencia de la psicología sobre el papel desempeñado por las emociones en nuestra vida, nos señala que todos sabemos, hasta por experiencia propia, que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen de varios parámetros y a veces más de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos. Todas las emociones son en esencia impulsos que nos llevan a actuar. Son programas de reacción automática con lo que nos ha dotado la evolución. Antes de actuar, se sugiere con una profunda, tome una respiración, crear una pausa antes de reaccionar y considerar la conciencia de nuestra palabra o acciones, usando nuestra autoconciencia para reflexionar sobre los posibles resultados de tu acción para evitar errores impulsivos y así imponer tus conceptos e impulsos en base a la práctica de nuestra autoconciencia para identificar detonantes que nos permitan tomar conciencia de nuestras emociones y comprender los sentimientos de los demás. Día 5. Nosotros no rechazamos a nadie. En todas partes pueden encontrarse elementos y esferas de utilidad. La utilidad es el concepto, radica en que siempre está abierta la oportunidad de tomar decisiones racionales para examinar una separación de nuestro actuar con nuestro semejante, más acorde con una conciencia con elementos de tolerancia, comprensión. En general, la tolerancia es aceptar y abrazar las diferencias, apreciar la diversidad, no tener miedo, respetar a los que no son o no piensan como nosotros, considerándolos como iguales, saber escuchar, ayudar y empatizar. Si somos tolerantes, seremos más cultos, más inteligentes y más humanos. Seremos esponjas dispuestas a absorber conocimiento, experiencia y sentimiento de la otra persona, siempre abiertos a nuestro aprendizaje. Eso sí, debemos empezar por ser tolerantes con nosotros mismos. De ese modo, estaremos preparando
para hacerlo con los demás. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro. Practicar la tolerancia no quiere decir renunciar a las convicciones, las personas, ni tolerar la injusticia social. Significa que toda persona es libre de tener sus propias convicciones y aceptar que los demás también tengan las suyas. Esto nos lleva a la conclusión de que todos los seres humanos tienen el derecho de vivir en paz sin importar la diversidad de creencias, su modo de vida o su identidad. Una conversación cotidiana. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase? Te pasó por ser tolerante, de buen corazón. Tienes que ser fuerte. Es increíble que esta virtud quieran convertirla en un defecto, en un sinónimo de debilidad de carácter. Pues es una gran equivocación. Las personas que poseen esas características son más fuertes. Un corazón noble es grande en el sufrimiento y por ende es muy sensible. Las personas nobles procesan la información y perciben el mundo muy diferente al resto de las personas, es decir, con más intensidad, incluyendo los adjetivos positivos y los negativos. La persona noble sabe reconocer los méritos ajenos, es atento para con todo, pero especialmente servicial y con un gran sentido de justicia, sin intenciones ocultas. Hacen hasta lo imposible para no dañar a nadie. Su energía y riqueza interior les permite dedicarse también a otros en apoyar sus necesidades. Dígase, no seáis demasiado severos. Al apreciar los méritos y deméritos del que busca ser admitido en vuestras filas, porque la verdad sobre el estado actual del hombre interno solo puede ser conocido y tratado con justicia por el karma. Estas meditaciones de los maestros que hoy analizamos nos conducen a planear un proceso para decidir las acciones que debemos realizar en el futuro. Generalmente el proceso de planeación consiste en considerar las diferentes alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas es diferentes alternativas en el curso de las acciones y decidir de ellas es lo mejor o la que creo poder realizar en beneficio de todos. Sin embargo,
no solamente nuestra presencia en el estudio, nuestra atención de escuchar, la descripción de la dirección sugerida que nos pueden conducir a una planación son suficientes. Lo medular, lo necesario es que no podemos quedarnos a paro por más tiempo del necesario en la planeación y tratar de encontrar la mejor estrategia. Lo verdaderamente importante es actuar con la mejor decisión sobre cómo lograrlo o buscar perfecto de ejecución. Poner manos a la obra siempre será útil. Y si analizamos, quizá urgente, en el medio donde nos desarrollamos. Por ello, podemos deducir que las personas que viven sus días con sentimientos intensos de responsabilidad o son exigentes consigo o con los semejantes que se cruzan en su vida, están más proclives a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de ansiedad generalizada que se traduce en un obstáculo para sí mismo y para la humanidad, que apremiantemente necesita vivir con diferentes estados de conciencia. Día 7. No despreciéis la opinión del mundo, ni la provoquéis inútilmente a una crítica injusta. La opinión de los demás puede ser valiosa para aprender y adaptarse al entorno, incluyendo desde nuestro entorno familiar, el entorno social y de trabajo. Pero su influencia excesiva puede generar dependencia, afectar negativamente la autoestima y la capacidad de tomar decisiones propias, llevándonos a la pérdida de autenticidad y un malestar emocional. Para utilizar adecuadamente, es útil desarrollar el pensamiento crítico para evaluar la utilidad de la opinión recibida y recordar que no se está obligado a seguirla, priorizando nuestra propia perspectiva, brindándonos una perspectiva diferente sobre situaciones, lo que puede enriquecer nuestro propio criterio. Porque fincar el propio valor en lo que otros piensan de ti puede dar o mermar la autoaceptación y llevar a actuar de forma diferente a lo que realmente se desea. Preguntémonos si realmente necesitamos la opinión ajena o si simplemente deseamos la aprobación. Se sugiere para iniciar nuestra propia superación, escuchar nuestros propios pensamientos, nuestras emociones,
nuestros sentimientos y en consecuencia actuar con ellos para fortalecer nuestro criterio. Reconozcamos el valor de la información recibida, pero no permitamos que coincida con nuestra vida o felicidad. Día 8. No se leáis la disparidad entre la pretensión y la acción de otros semejantes, sino que debéis más bien ayudarle a su arduo camino de vida, ya se trate de un hermano o de un vecino. Es útil recordar que todos tenemos nuestras propias luchas y errores, y en muchos es necesario tratar a los demás con amabilidad y comprensión. Recordemos que nadie es perfecto. Todos cometemos errores y tenemos fallos. No somos quien para juzgar a los demás. En lugar de juzgar a los demás, utilizamos esa energía para trabajar en nuestro propio crecimiento y desarrollo que influirá en el proceso de interacción del medio en que nos movemos. Para construir la tolerancia en nuestro entorno, se recomienda un plan para futuras acciones lógicas y viables. Para realizarlas se propone algunas formas de uso. Fomentar el diálogo abierto y la escucha activa. Para comprender estas perspectivas, practica la empatía para poner en el lugar de los demás, respetar las diferencias y el derecho a los otros a opinar promueve la inclusión y no la discriminación de un modelo a seguir con su propio comportamiento tolerante. Hablar con respeto, que haga evidente nuestro punto de vista sin herir en los sentimientos de los demás, utilizando un entorno de voz calmada, ponernos en el lugar de otro. Del otro intenta comprender las experiencias, perspectivas y sentimientos de otras personas para entender su postura. Esto genera una práctica de empatía. Aceptar opiniones distintas y reconoce que la verdad humana no es absoluta y que existen múltiples puntos de vista. Para tratar a las personas como individuos únicos y valiosos, independientemente de sus características o creencias. Promueve la inclusión y no la discriminación. Crea espacios seguros. Trabaja con el entorno de todos se sientan respetados y valorados. Lucha contra el discurso de odio,
evita y denuncia los comentarios hirientes, agresivos o que incitan a la violencia o discriminación. Acepta religiones diferentes a la propia, reconociendo que todas las personas tienen derecho a practicar su fe, siempre que no dañen a otros. No discriminar a nadie por su posición económica o por otro motivo. Ser empático en los problemas y situaciones ajenas, incluso si parecen insignificantes, mostrando compasión y comprensión. Lo más contundente es practicar las actividades. Son el mejor ejemplo para para las propias acciones. ¿Por qué se debe desarrollar un plan de acción? Porque la gente no planea fracasar. En su lugar, fracasa en planear. El estudio de la tolerancia y los otros valores que nos presenta este libro, quizá para algunos no sean motivantes, porque creemos que esos temas son para niños o adolescentes, pero en su imagen de simplicidad y pequeñez está su grandeza. Esta idea se basa en un enfoque de que estos valores humanos, cuando los ejecutamos realmente, involucran la grandeza de estar imbuidos de amor genuino o interés con nuestro semejante, y puede cambiar el día o incluso la vida de una persona o la nuestra, con nuestra compasión, con nuestra verdad, con nuestro valor, con tolerancia, manifiesta en nuestras palabras, en nuestra acción, plasma desde un sincero abrazo o una palabra amable o un acompañamiento en su dolor. Porque esta manifestación de amor genera un poder transformador tan profundo que va más allá de la lógica materialista y da paso a una manifestación del valor de nuestra vida que participa en la evolución de toda la humanidad. Bueno, muchas gracias por su presencia y su tolerancia. Gracias, buenas noches. Al contrario, querido Miguel, muchas gracias a ti por tu importante colaboración para continuar presentando estos extractos de las cartas de los maestros de sabiduría que nos presenta en su libro la señora Catherine Vichy. Y hemos de resaltar en esta ocasión la información que nos proporcionas a través
de tu experiencia personal, por supuesto, que es mucha, y que el desarrollo de nuestros valores éticos, que son valores internos, por los que debemos trabajar día tras día a fin de obtener esa riqueza que nos permita proyectar un alcance mayor de nuestras posibilidades frente a la vida como un servicio a la humanidad y el servicio a esa gran causa que es la elevación ética y moral de los seres humanos. Muchas gracias, Miguel. Al contrario. Adelante, por favor, Maida. Hola a todos. Muchas gracias, hermano Miguelito. Ay, gracias. No sabía que con esa palabra tolerancia pudiera aplicar a tanta información que tenemos, yo digo, pero menos personalmente, que tenemos, que tengo que trabajar, ¿no? Le agradezco mucho esta charla. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias, Miguelito. Pues todo lo que nos expones es como una poesía. Ay, Yo siempre así lo veo, como una poesía, porque lo dices de una manera que, pues que no puedo hacer otra cosa más que poner atención, ¿no? Oye, Miguelito, pues con respecto a esta cualidad o a esta virtud, yo creo que es tan importante que cuando uno habla de un tema y uno da su opinión, es tan importante que nosotros podamos escuchar otras opiniones que sean, aunque sean diferentes, porque en realidad vamos a aprender algo de otras personas que opinan diferente a nosotros. Por lo menos yo en los últimos tiempos, yo lo he experimentado, porque yo era muy intolerante. La verdad es que yo decía, yo soy el único, el mejor, etcétera, ¿no? Pero me voy dando cuenta cuando escucho otras opiniones, otras maneras de pensar, que en realidad yo no estoy tan bien, sino que hay opiniones tal vez mejores o diferentes simplemente a la mía, ¿no? Entonces, esa tolerancia de la que hablaste, a mí me parece muy importante, porque de esa manera podemos permitir que las personas sean como son, como interpretan la vida. Y eso es muy grande, porque pues quién soy yo para imponer lo que yo pienso como yo quiero las cosas, ¿no? Nada más que nada, Miguelito, eso. Muchas gracias y pues como siempre, excelente. Gracias. Al contrario, Salomón, ya sabes que siempre te he estimado. Y gracias por tu opinión. Igualmente, Miguelito, igualmente te estimo mucho. Gracias. Angélica Montes, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues quiero, buenas noches a todos, quiero agradecer muchísimo a Miguelito por esta extraordinaria ponencia, muy reveladora, me abrió muchísimo los ojos a muchos temas contemporáneos. De hecho, la tolerancia es un valor que está presente en muchas conversaciones actuales que tienen que ver, por ejemplo, con la diversidad de género, el respeto a la preferencia sexual. Exactamente. Y el respeto también al lenguaje, inclusive ellos hablan de un lenguaje incluyente, donde exista como a través del lenguaje términos que sean exclusivos, bueno, que los incluyan, que incluyan a esta gran diversidad. Y bueno, he estado presente en algunas conversaciones y en algunas reuniones en donde se habla mucho de ser incluyente, de ser inclusivo, de ser tolerante. Y bueno,
empezando pues con las personas, terminando pues con el respeto hacia su diversidad, hacia sus gustos. Entonces, bueno, tengo esta pregunta. ¿Qué opina la teosofía o qué dice? Yo soy muy nueva en estos temas teosóficos. Digo, yo soy buga, como le llaman en este mundo, es decir, yo no soy homosexual, pero tengo muchas amigas que son lesbianas. Y entonces, estando en estas conversaciones donde ellas hablan acerca como de la libertad también, de la diversidad y también acerca del feminismo, ¿qué opina la teosofía acerca de este tema? Y bueno, otra pregunta también es si este valor lo podríamos aplicar hacia el respeto a los derechos humanos y el respeto a la madre tierra. Gracias, Miguelito. Sobre todo tomo lo último acerca del respeto al mundo físico. Recuerda que solamente somos los que tomamos del medio, pero no hay una retribución al medio científicamente basada. Las que hay, porque sí las hay, son tan pequeñas, alcanzan una atención a nuestro planeta muy local. Sin embargo, es un intento de toda la humanidad de entender que no solamente recolectamos de lo que nos brinda el mundo, sino que además debemos reconstruir lo que nos proporciona, porque vienen atrás otros seres, los nuestros además, y que van a necesitar de ese gran producto del mundo. Entonces, ahí está el tolerar y entender que es lo que es. Como dijo Krishnamurti, se deriva de la comprensión, la noción de tolerancia se deriva de la comprensión profunda de lo que es la observación sin juicio. Para la verdadera tolerancia no es esa aceptación pasiva o indulgencia, sino del despertar a la realidad tal como es, llevándose de la resistencia, la proyección del ego y la necesidad de escapar o culpar. Se trata de un estado de libertad interior donde se pueda comprender la propia mente y el conflicto que genera, lo que a su vez abre la puerta a una comunión genuina. Sobre todo subrayo esto último, el ser tolerante nos conduce a eso, a una comunión genuina de aceptar lo que es. Y a ese sería el primer punto que me expones, el de la aceptación a las personas como son, sin ningún mínimo asombro, sin ninguna misma crítica, aceptar lo que es. Y eso es tolerancia. Wow. Y la tolerancia lleva también el respeto a su condición. Me has contestado totalmente, lo
Me respondiste completamente y me quedo asombrada. Wow. Palabras que manejamos a diario y sin embargo tienen una profundidad tan grande Sí, que me dejas pensando y reflexionando de manera muy profunda. Tengo tarea por delante. Muchas gracias, Miguelito. tenemos. Tenemos, tenemos, claro. Su opinión siempre es útil para alguien. Por supuesto. Opinar, no solamente preguntando, sino dando ejemplos de la vida misma, que la tenemos enfrente día a día, y que ahí es donde debemos de aplicar lo que hoy estudiamos. Y vuelvo a recalcar, en lo que parece pequeño, ahí está la grandeza de poderlo realizar para una superación interna. Buenas noches. Ay, mi querida Alma. Hola, tío. Buenas noches. Aquí disfrutando de tu plática tan interesante y tan actual, que diario vemos en las noticias que pasan miles de cosas graves y violentas por esa falta de tolerancia. Pero lo que más me mueve es que dijiste que tenemos que tener autodominio, y creo que ahí es donde la mayoría fallamos, o yo a veces fallo, porque dices que también tenemos que tener tolerancia con nosotros mismos. Entonces, yo creo que hay que pensar en ser tolerantes y también, pues, tener ese autodominio para no, pues, para no pensar mal de las personas o criticar o no respetar su punto de vista, como bien lo dijiste, tío. Yo creo que es bien interesante este tema, difícil, pero bueno, aquí estamos para seguir aprendiendo. Gracias, tío, te quiero mucho. Igualmente, Alma. Saludo a todos. Porque vale la pena recordarles que Miguel tiene 95 años y que efectivamente en ese recorrido tan amplio a través de la vida o los senderos de la vida ha adquirido experiencias que hoy nos las manifiesta a través de este ejercicio de comunicación entre ustedes y nosotros, lo cual debemos valorarlo profundamente porque no cualquier viejo hace lo que hace Miguel. Hay muchos que quizá hagan otras cosas, pero está Miguel imbuido de ese espíritu de compartir, de ser generoso con un trabajo que nos ofrece al público en general, pero que está dedicado fundamentalmente a la tarea de difundir este conocimiento, el conocimiento de la teosofía, a las nuevas generaciones, y que sin pretender que sea una especie de proselitismo, sin embargo, nos debe quedar presente esa imagen de que hay un servicio de un gran ser humano como lo es Miguel Palacios. Así que Muchas gracias. Esa imagen. Inmerecidas esas palabras. Con esto, entonces, doy cumplidas gracias a Miguel en primer lugar, Gracias. a David Bustamante, que estuvo en el apoyo con Miguel, y a todos quienes estuvieron presentes acompañándonos en esta ocasión para escuchar la disertación de nuestro querido hermano Miguel. Gracias a todos, les deseo lo mejor. Por siempre. Buenas noches.